Mis buenos días. Buenos días, Lady. Buenos días, Diego, Berlín, Caleb y María. Buenos días, Miss. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver quién me podría manifestar. Chicos, a ver, vamos recordando lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver quién me podría manifestar. ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Quién recuerda? ¿De qué hemos hablado? El verbo. Pronombre, exacto, muy bien. Y María Grifina nos dice, hemos hablado sobre los pronombres. ¿Y qué hemos dicho respecto a los pronombres? A ver, ¿qué es un pronombre? ¿Cómo yo lo identifico? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Mm? A ver, Algo para sustituir un sustantivo, Miss. para sustituir el sustantivo. Ya, muy bien. Muy bien. El pronombre se usa, como bien recalcan, para sustituir al sustantivo, ¿no? Y para destacar o resaltar, ¿cierto? A un ser sin necesidad de nombrarlo, ¿no? Ese es el objetivo principal de un pronombre, ¿no? Cuando yo uso el pronombre, lo voy a emplear, lo voy a usar con el fin de cumplir la misma función de un sustantivo, pero con diferencia de que los pronombres yo los voy a emplear para yo no mencionar o especificar a un ser, ¿cierto? A eso nos vamos a referir, ¿sí? Ahora, ¿existirá una sola clase de pronombre? ¿Hay varias?
Hay varios, creo, digo, Hay varias. A ver, por ejemplo, si yo digo Sofía tiene muchos dulces, ¿con qué pronombre tendría que hacer cambio? Cuando despiertan del sueño que reposan entre sus 10 a 15 años, sumergidos en las drogas, sus ojos perdidos solo quieren ¿Mm? recibir las armas, una amenaza de una bala a punto de ser disparada directo a la cabeza. ¿Lo podría repetir, Miss, porfa? Si yo digo Sofía tiene muchos dulces y no quiero mencionar o especificar que es Sofía la persona quien tiene dulces, ¿con qué pronombre debo de reemplazar o qué tipo de pronombre debo de hacer uso para poder emplear ella me ella? ¿Y qué tipo de pronombre es ella? Los dulces. Más pequeños, inducidos a la sed ¿Qué de ¿Sería un tipo de pronombre pronombre es personal? ella? Pronombre personal, ¿cierto? Los pronombres personales son aquellos pronombres que reemplazan a los sustantivos Antiguo. propios, ¿ya? A los sustantivos propios, ¿sí? más de un policía. Ahora, pero si yo digo, por ejemplo, eh, Es enterarse. aquellos recogen manzana, Una muestra replicable de cómo operan las esferas de pequeños sicarios. aquellos que apaguen recogen su micrófono, manzana. no se escucha nada. Es pedir la A suma ver, de chicos. Muy bien. A ver, si yo digo aquellos recogen manzana, ¿qué tipo de pronombre estaría haciendo uso? ¿Mm? Al demostrativo, Miss. Pronombre demostrativo. Muy bien. Y si yo digo tu casa es igual que la mía, ¿qué tipo de pronombre estoy haciendo uso? Comparativo. Comparativo será. A ver, chicos, se colgó. A ver, Miss. José. Muy bien, será posesivo, ¿ya? Entonces, los pronombres yo los voy a emplear o yo los voy a usar ¿para qué? Para poder reemplazar y no tener la necesidad de repetir algo que ya se ha mencionado, ¿no? Asimismo, estos nos pueden ayudar a nosotros a poder diferenciarlos de los demás, ¿ya? Ahora. Ya hemos visto los pronombres y los adjetivos que tienen mucho de similitud. La diferencia es que los adjetivos, para que sean adjetivos determinativos, deben de ir acompañados de ¿quién? ¿Acompañados de quién deben de ir los adjetivos? los sustantivos, Miss. De los sustantivos, exacto. Porque si no van acompañados de sustantivos, ¿qué son? ¿Qué son si no van acompañados de sustantivos?
A ver, ¿quién recuerda? Si yo digo, aquella mochila es nueva, ¿ahí qué es? Si yo digo, aquella mochila es nueva, ¿qué será? ¿Qué será, chicos? A ver, Diego Alonso, ¿me escuchas? Diego Alonso, Miss, puede repetir, es que no he escuchado bien, estoy en la calle. a ver, si yo digo aquella mochila es nueva, la palabra aquella, ¿qué tipo de palabra es? ¿Es un adjetivo o es un pronombre? Un pronombre, Miss. ¿Por qué sería un pronombre? ¿Mm? Ahí sería adjetivo, chicos. ¿Qué les dije hace un momento? Cuando va con un sustantivo, ¿y cuál es el sustantivo? Chile es el sustantivo. Si va con sustantivos, ¿qué va a hacer? Va a ser adjetivos. Y si no va con sustantivos, ¿qué es? ¿Qué será? Si no va con sustantivos, ¿qué será? A ver, Berlín Silva. Berlín. Berlín. Bueno, parece que Berlín no está. Lady Yamila. Miss, ¿me lo puede repetir otra vez? No he escuchado. Cuando yo digo aquella es nueva, ¿qué palabra estoy haciendo uso? ¿Qué tipo de palabra? Lady, ¿ningún tipo de palabra? ¿O sí? A ver, chicos, respondamos, por favor. Recuerden que la participación es importante y se indicó de que, de acuerdo a ello, se les considera una nota adicional en el bimestre. ¿Sí? A ver.
Ahí, por ejemplo, estamos haciendo uso de ¿qué? Estamos haciendo uso ¿de qué, chicos? De pronombres, ¿ya? Ahí estamos empleando pronombres y es muy importante saber su identificación, ¿ya? Porque si nosotros no los identificamos correctamente, vamos a cometer el error de contextualizar la oración de forma errónea. ¿Ya, chicos? Entonces, es importante que ustedes logren identificar este tipo de palabras, ¿ya? Por favor. Muy bien. Entonces, hemos visto de forma separada palabras que reemplacen o caractericen al sustantivo, ¿cierto? Ahora, si yo, por ejemplo, te digo, María lee, ¿qué te estoy indicando? Cuando digo María lee, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Mm? O una ¿Qué te persona estoy indicando? ¿Cómo? O te digo, por ejemplo, María cocina, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A nada o sí a algo? A un pronombre a sería. una persona, ¿no? No, a ver, no confundamos, ¿eh? Para decir que es un nombre tendría que reemplazar ¿a quién? Al sustantivo. Y ahí te estoy especificando a quién me estoy refiriendo. ¿A María. A María. ¿Y María qué será? Sustantivo. A ella. María es un sustantivo. Entonces, no estoy haciendo uso de un No. de un pronombre. ¿Ah? Hay que tenerlo bien claro. Contextualizando la oración en general. Si yo te digo, María cocina todos los días, ¿qué te estoy indicando referente a María? ¿Qué te estoy indicando? Cocinar. ¿Nada? Es un verbo de cocinar. Te estoy indicando un verbo, una acción prácticamente. Entonces, me estoy refiriendo a la acción que está desarrollando ¿quién? María. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar los verbos. ¿Y, chicos? María. Vamos a trabajar lo que son los verbos. A ver, ¿a qué nos referiremos con los verbos? Los verbos, si bien es cierto de forma particular y general, vamos a decir que son palabras que van a expresar acción. O es lo más usual que cada uno de nosotros podemos identificar referente al verbo, ¿no? Rápidamente, cuando nos hablan del verbo a nosotros, vamos a decir que dicho ello nos va a indicar que se van a referir a acciones. Acciones que van a ser ¿quién? Que lo va a desempeñar ¿quién? Las personas, animales o cosas. ¿Quién es? Las personas o los animales o cosas. Las personas, los animales y las cosas. En esa definición, ¿a quién pertenece? Al verbo. ¿Al verbo? Al verbo. Sustantivo, chicos. Al sustantivo. Entonces, los verbos van a expresar acciones que van a realizar los sustantivos, pero solamente acciones nos va a manifestar. También los estados. Sustantivo. ¿Qué más? Exacto, nos va a manifestar es
Estados. ¿Estados referidos a quién? ¿Estados referidos a quién, chicos? Al sustantivo. Al sustantivo. Sustantivo. Nos va a dar a conocer estados referidos al sustantivo. ¿Ya? Y eso es muy importante que nosotros logremos identificar. ¿Que logremos qué, chicos? Identificar, ¿ya? Entonces, los verbos son acciones que van a ser referidos al sustantivo, pero también son estados, ¿ya? Estados y que hagan referencia a que presenten los animales, o mejor dicho, también los sustantivos. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, para manifestar los estados referidos al sustantivo, ¿a quién? ¿Qué verbos voy a usar? ¿Cualquier verbo será? ¿A cualquier verbo me voy a referir? ¿O no? No. Voy a hacer uso del verbo ser, estar y parecer. Ya, cuando yo uso, por ejemplo, de forma general a los verbos, uso un tipo de verbo. ¿Cuál es ese verbo? El verbo conjugado, que es el más rápido de identificar. ¿Cuáles son esos verbos? El verbo ser, el verbo por ejemplo, tengo el verbo cantar. Si yo quiero referirme a que esa acción ya se ha realizado, ¿qué voy a decir? ¿Yo cantar todos los días diré? ¿O qué voy a decir, chicos? ¿Qué diré? ¿Yo cantar todos los días diré? ¿O qué debería de decir? ¿Mm? A ver, participen. Yo canto. Ya puedo decir yo canto. Muy bien, yo canto cantaré, todos los días. O yo cantaba. O yo cantaré. Cantaré. Entonces, ¿el verbo cantar ha sufrido modificaciones o no? No. ¿No ha sufrido? Yo creo Sí, que Miss. sí. Sí ha sufrido, porque tu verbo principal, ¿cuál es? Tu verbo principal es canté, canto. ¿O es cantar? ¿Canto? Es cantar. Tu verbo principal es cantar, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿ha sufrido modificaciones? Claro que sí ha sufrido modificaciones. ¿Sí? ¿Queda claro?
¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora, entonces, los verbos solamente van a indicar características o, mejor dicho, acciones referidos. No, también van a manifestar estados. ¿Ya? Los verbos también manifiestan estados referidos al sustantivo. ¿Ya? Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro al momento de desarrollar estos ejercicios. ¿Ya? Muy bien. Ahora, los verbos ser, estar y parecer son verbos que van a expresar estados. Por ejemplo, yo soy bombero. Al decir yo soy bombero, ¿a qué verbo me estoy refiriendo? ¿Mm? Personal. ¿A qué verbo me estoy refiriendo? Al decir yo soy bombero. ¿Mm? Al verbo ser, ¿ya? Al verbo ser. O por ejemplo, yo estoy cansado. ¿A qué verbo me estoy refiriendo? Al verbo ser también. Al verbo ser, ¿será? A ver, para tú saber cómo te encuentras, dirás, ¿cómo Estar, eres tú? ¿Cómo? Al verbo estar. O estoy. Al verbo estar, exacto. ¿Ya? Es al verbo estar, no es al verbo ser también. ¿Ya? Entonces, hay que poder diferenciarlos, ¿sí, chicos? ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo claro? Muy bien. ¿Ya? Pues hay que identificar. Y el resto de los verbos, como les decía hace un momento, van a ser aquellos que van a expresar qué cosa. Van a expresar acciones directas, ¿no? Por ejemplo, nosotros leemos, ¿no? Yo digo, nosotros leemos. O, por ejemplo, él salta. Si yo digo, él salta, ¿cuál es el verbo? Cuando digo, él salta, chicos, ¿cuál es el verbo? Salta a mí. Salta. ¿Y es una acción directa o no? Es una acción directa, ¿ya? O, por ejemplo, todos los días llueve. Si yo te digo todos los Directo. días llueve, ¿cuál es el verbo? Todo mi. Todo Llueve. llueve, ¿ya? Llueve sería el verbo, mi. exacto, ¿ya? Muy bien, entonces estos verbos, por ejemplo, son más fáciles de identificar, ¿ya? Son más fáciles de identificarlos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda referente a la definición del verbo? Ninguna. Muy bien, ahora, para yo nombrar al verbo, debo de mencionar al infinitivo, ¿ya? ¿Qué es el infinitivo? Lo que nosotros agregamos para interiorizar o analizar al verbo, ¿ya? ¿Qué consiste en nombrar el verbo con la terminación ar, er o ir? Por ejemplo, caminar, bailar,
¿cierto? Con terminación ar. Pero si yo te digo correr, ¿qué terminación tiene? ¿O qué terminación tendrá? Correr, ¿en qué termina? ¿Mm? ¿En qué termina correr, chicos? Termina en terminación er, ¿ya? Entonces, debido a estas terminaciones, se dice que el verbo cuenta con 3 conjunciones, ¿ya? Con 3. Tres conjugaciones. ¿Cuáles son esas conjugaciones? Verbo ser, verbo estar, terminación ar, terminación er y terminación ir. Todos los verbos que terminen en ar van a ser o van a formar parte de qué conjugación según lo que les estoy mostrando. Según lo que les muestro, chicos, ¿a qué conjugación pertenece todos los verbos que terminan en ar? A ver, ¿quién lo puede identificar? ¿Nadie? A ver, ¿qué nos dice acá? Primera conjugación, todos los verbos que terminan en er. Segunda conjugación, todos los verbos que terminan en er. Y tercera conjugación, todos los verbos que terminan en ir. Entonces, si yo te digo caminar, ¿a qué conjugación pertenece? ¿Cuál sería tu respuesta? Jalar. Ya, pero la pregunta Ar. es, ¿a qué conjugación pertenece? Primera, segunda, tercera conjugación. A la primera. A la primera. Exacto. Ya, entonces es clave que nosotros podemos identificar, ¿sí? Las conjugaciones del verbo para así poder analizar sus variaciones. Entonces, debido a estas conjugaciones, ¿sí? Nosotros vamos a poder identificar qué cosa, la raíz de los verbos. ¿Para qué nos sirve identificar la raíz de los verbos? Para así poder conocer, ¿sí? Cómo es que se han ido formando los demás. Por ejemplo, yo tengo el verbo cantaba. ¿De qué verbo deriva? ¿De qué verbo deriva? El verbo cantaba. ¿O cuál es su verbo Sería principal? del verbo ¿De qué verbo? ¿Del verbo can? Del verbo cantar, de ar. Exacto. Del verbo cantar, ¿no? Entonces, yo voy a decir que pertenece a la primera conjugación. ¿De chicos? Muy bien. Pero ahora, al yo conocer su infinitivo, yo le voy a suprimir esa terminación, que es cantar. Entonces, si yo le voy a suprimir, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me quedaría?
Yo le quito, por ejemplo, al verbo cantar, le quito el ar. Entonces, ¿qué me queda? Canto. Can. Entonces, can sería la raíz de quién? Cantaba. Cantaba. No, a ver, A a raíz ver. de la Si yo tengo el verbo cantar y le quito la terminación ar, me estaría quedando can, ¿cierto? Ajá. Me estaría quedando can. Entonces, si me queda can, ¿qué sería? Raíz, ¿sí? Can sería mi raíz. Raíz, ¿sí? Exacto, can sería mi raíz. ¿Ya? Can Raíz. sería mi raíz. Entonces, a partir de esa raíz, yo voy a poder identificar los demás verbos. ¿Ya? Como se, por ejemplo, tengo mi raíz y si yo le agrego aba, ¿qué formo? Verbo. Ya, pero ¿qué formo? No. Yo tengo can como raíz y le agrego aba. ¿Qué estaría formando? Cantaba. Cantaba. ¿Se formó una nueva variación del verbo cantar o no? Sí, Miss. Sí. Muy bien. Entonces, esa es la razón por la cual es fundamental que nosotros identifiquemos qué cosa. La raíz del verbo. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. Por ejemplo, yo tengo acá algunos ejemplos que podríamos hacer referencia. Tengo la palabra leíamos. ¿De qué verbo proviene? De De leer. 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 Y si yo le suprimo ¿qué me queda? Le. 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 Le, ¿cierto? Entonces, ese sería ¿qué cosa? Mi raíz. mi raíz. Ese sería mi raíz. ¿Ya? O tengo, por ejemplo, el verbo cocinaba en pasado. Yo le ¿cuál es su verbo principal? Cocinar. 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 ¿Cierto? Y si le quito ar, ¿qué me queda? Aba. No, Cocina. Ajá. cocin te quedaría. Cocin me quedaría. Entonces, a partir de esa raíz, recién se forman, ¿qué cosa? ¿Nuevos? Nuevos verbos. El verbo cocinaba. ¿Ya? Nuevos verbos. Muy bien. ¿Hasta ahí queda claro sobre el infinitivo y cómo identificar a la raíz? Sí. Muy bien. Sí, Miss. Muy bien. Ahora, para obtener la desinencia, vamos a suprimir la raíz del verbo y lo que nos queda va a ser la desinencia, ¿no? ¿Cuál es la desinencia? Lo restante del verbo principal que me brindaron al inicio. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi desinencia? Yo ya sé cómo identificar al infinitivo del verbo y a la raíz. Entonces, lo que resta del verbo va a ser mi
desinencia. Yo tenía el verbo cantaba. Pasé al infinitivo y el verbo cantaba deriva del verbo cantar, ¿cierto? Ahora, yo le suprimo la terminación ar y me queda la raíz. ¿Cuál es la raíz? Cant. Entonces, lo que resta del verbo cantaba, ¿cuál es? Aba. Entonces, aba sería mi desinencia, ¿ya? Y lo mismo sucede con los demás verbos, ¿ya? Ahora, un mismo verbo puede adoptar distintas formas según las circunstancias, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, en qué tiempo estoy hablando o a qué me estoy refiriendo, ¿no? A las diferentes formas que puede presentar un verbo se le va a denominar formas verbales, ¿no? Estas van a surgir a partir de la unión de la raíz del verbo con sus diferentes desinencias, por eso es importante su identificación. Por ejemplo, yo tengo el verbo estudiar. Le quito, ¿sí? O le suprimo la terminación ar y me queda estudi. Pero si yo le agrego amos, ¿qué formo? ¿Estudiamos? Estudiamos, ¿cierto? Estudiamos. Y si le agrego aba, estudiaba. Y si le agrego o, Estudio. estudio. Y si le agrego ara, Estudiará. estudiara. ¿Ya? Estudiara. Muy bien. Entonces, las formas verbales pueden ser simples o compuestas, según la acción referida al tiempo, al número, a la persona o al modo, ¿no? Ahora, estos tiempos pueden presentarse en forma verbal, pueden ser presente, pretérito, futuro y condición condicional. Cuando hablamos de presente, hacemos referencia cuando la acción se está desarrollando en el momento. En el pasado es cuando la acción corresponde a un momento que ya se ha realizado, una acción que ya se realizó. Por ejemplo, yo estudiaba mucho antes, ¿cierto? O futuro, cuando la acción recién se va a realizar, ¿no? Yo estudiaré para mi examen, ¿no? Y condicional va a hacer referencia a que yo voy a condicionar una acción con otra para su realización. Por ejemplo, yo estudiaría si me compraras una laptop, por ejemplo. Entonces, estoy condicionando ¿qué cosa? Mi estudio. Entonces, presente cuando la acción se está realizando, pasado cuando la acción todavía no se ha realizado, futuro cuando recién se va a realizar y condicional cuando se condiciona una acción con otra. Ahora, estas formas verbales pueden presentar dos tipos de números. Pueden ser singular o pueden ser plural. Singular es cuando la acción es realizada por una sola persona y plural cuando la acción se está realizando por varias personas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Singular, yo leo, ella lee. Y plural, por ejemplo, cuando digo nosotros leemos, ustedes leen, por ejemplo. Hace referencia a la variación del verbo según su número. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda? Bueno, veo que no. Entonces, seguimos. Ahora, si el verbo tiene variación tanto en singular como en plural, entonces. Ahora, también tiene variación según la persona. Tengo en primera, en segunda y en tercera persona. ¿Ya? En primera persona del singular hablaré del yo. Yo leo, yo escribiré, yo estudié o yo he aprobado. ¿Cierto? Ahora, y en segunda persona voy a emplear el tú. Tú lees, tú escribirás o el tú estudiaste. Y en tercera persona vamos a usar el o ella. Él lee, él escribe, él estudió, ¿cierto? ¿Habrá variación también de número o no?
Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, ¿hay variación? Sí hay variación, chicos. Cuando yo les he mencionado él, tú y ella es en singular, pero también lo puedo usar en plural. Primera persona del plural, hablaré de nosotros o nosotras. Nosotros leemos, nosotros escribiremos, nosotros estudiaremos y nosotros hemos aprobado. Segunda persona del plural, diré vosotros o vosotras leéis, vosotros leen, vosotros escribiréis, vosotros escribirán. Y tercera persona del plural, diremos ellos. Ellos leen, ellos escribirán, ellos estudiaron o ellos han estudiado, ¿no? Dependiendo el tiempo del verbo, claro está. ¿No? Y acá tenemos un cuadrito para poder separar tanto en singular como en plural. ¿Sí? Muy bien. Ahora, otras formas verbales no personales son los infinitivos, los participios y los gerundios, ¿no? Que se van a separar en simples y compuestos, por ejemplo. Simples es cuando yo voy a hacer referencia a un solo verbo, ¿no? Por ejemplo, nosotros fuimos a la playa. Hay un verbo, solamente el verbo ir, ¿cierto? De fuimos. Y compuestas es cuando yo voy a unir la forma verbal del verbo haber más el participio de otro verbo, ¿no? Por ejemplo, yo he jugado, yo había dormido o yo habré aprobado, ¿cierto? Ahora, y el modo va a indicar tres formas, indicativo, subjuntivo e imperativo. El modo indicativo va a ser aquel que expresa acciones que se presentan como reales, ¿no? Como existentes, como algo que yo puedo corroborar. Por ejemplo, los niños aprendieron mucho o el avión volaba muy bajo. Son acciones que puedo verificar o no, o que yo puedo corroborar, ¿sí o no? Sí, Miss. Claro, ¿ya? Entonces, por eso están en modo indicativo, porque son acciones que yo puedo verificar. Ahora, modo subjuntivo van a ser aquellos verbos que expresan deseos u órdenes negativas, ¿no? Por ejemplo, ojalá acaben las guerras o no faltes el respeto. Entonces, ¿qué estoy indicando? Un deseo, referiendo a órdenes negativas, ¿no? Por ejemplo, cuando a alguien le falta el respeto a alguien, yo diré, hey, no faltes el respeto. A eso se refiere, ¿ya? Y modo imperativo son aquellos que expresan órdenes afirmativas. Por ejemplo, te digo, estudia, por favor, o vayan en silencio. ¿Sí? Modo imperativo. Muy bien, hasta ahí. ¿Duda, consulta referente al verbo? Chicos. Sí, algo, Miss. Algo he entendido porque estaba en otras cosas y no me pude concentrarme. Ah, ya. Muy bien. Entonces, volvemos a hacer un pequeño resumen. Entonces, podemos decir que el verbo es la palabra que indica acciones, pero a la vez indican estados. ¿Referidos a quién? Al sustantivo, ¿no? Hay 5 formas verbales, o se podría decir 5 accidentes gramaticales del verbo, ¿no? Va a variar en persona, ya sea en primera, en segunda o en tercera persona, tanto en singular como en plural. Vamos a tener también el tiempo en pasado, presente, futuro y condicional y en modo, ¿no? Donde va a indicar según lo que yo quiero manifestar.
¿Ya? Muy bien. Entonces, acá dice, completa los verbos con los verbos según sea el caso. Por ejemplo, la pelota, ¿qué podría decir? ¿Qué podría decir? La Patea, pelota, Miss. chicos. Patea la pelota, ¿cierto? Con canciones. Escucha, Escucha canciones. En la playa, llega, ¿llega o nada? nada creo, Miss. Nada en la playa. Cuentos. Cuentos. Lee, lee, Lee cuentos. La cama. ordena, Ordena la cama. Al cine. llega al cine, ¿se la ve o no? ¿Cómo es? ¿Qué sería? Llega, Miss. Llega al cine. Muy bien. Entonces, ¿quedó claro el tema del día de hoy, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, algo, Miss, entendí, pero voy a repetir, sabes que no estaba en la calle, no escuché bien. Ah, ya, muy bien. Hay que repasar. Y chicos, los verbos son un tema muy fácil y fáciles de identificar también. Recuerden, acciones que indican referidos al sustantivo. ¿Ya? Muy bien. Chicos, muy bien. Si no hay dudas, no hay consultas más. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.